Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a encontrarnos nuevamente con nuestras amigas, las empoderadas, y vamos a ir, hoy vamos a hablar del perdón. Estoy como media trabada, pero esperen, porque el tema me parece que es muy power y eso es lo que me detiene. Ahí la vamos a invitar. Ahí vamos a invitar a Raquel, a Guayarmina. Buenas, buenas. Ahí viene Noemí. Puse la cámara al revés. Buenas, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo Ahí me estáis? falta Noemí. Ahí está. Ahí le mandé la invitación a Noemí. ¿Cómo están? Muy bien, ¿y vosotras? Ahí está. Ya está ¿Dónde por aquí, estás, Nere. Noemí? Estoy aquí, tranquilas. Se estaba mostrando mi estantería de libros. Buenas, Hermosa. buenas, ¿qué tal, chicas? Una Yo alegría estoy veros por aquí otro lunes. trabadísima. Sí. Y ¿saben que me dio vueltas este tema, chicas? Ay, me tiene atrapada. Creo que es un tema a trabajar mucho, ¿eh? La palabra perdón. No sé qué les pasa a ustedes, pero a mí me resulta como una palabra muy poderosa. Y cuando hoy escribía, hacía los hashtags, decía perdonarme, perdonarnos, perdonar. Mm. Sí, la Justo verdad. ayer. Ay, perdón, Raquel, dime. No, sigue, Guayalmina. Nada, que justo ayer hicimos un círculo súper bonito con otra compañera que es coach, con Candela, sobre el perdón. Estuvo Noemí y estuvo Carolina también. Y wow, cómo el perdón tiene. ¿Hay una alarma sonando de alguien? En O mi de. conga, que Ah, tiene vale. la batería rota. Y pita. Yo decía, a lo mejor es el gnomo que se mete a veces por aquí. Seguro que volverá a sonar, seguro. Lleva toda la tarde. Pues sí, es como un tema que engloba muchísimos temas más. Y entonces, claro, digo, para 2 horas y más, estuvimos 2 horas hablando sobre el perdón. Cada una de las mujeres, porque era un círculo de mujeres, hablaba desde su sentir y desde su experiencia, y cada una de ellas aportaba algo totalmente diferente que a lo mejor ni siquiera tú te habías planteado, ¿no? Claro. Y llegamos a ese punto en el que, según los niveles, te das cuenta de que primero, a lo mejor incluso no quieres perdonar porque te quieres agarrar a la rabia y al rencor y al enfado del victimismo. Luego pasas por bueno, yo ya he perdonado, cuando en realidad es algo mental, porque cuando perdonas ni siquiera te lo planteas, porque una vez traspasas todo eso te das cuenta de que no hay que perdonar nada. Estuvimos hablando sobre todo eso y para mí fue súper enriquecedor y lo quería compartir porque siempre he sentido que es como por capas y niveles. Y llega un punto en el que ya te deshaces de todo eso y te das cuenta de que estás en paz porque todo lo que has experimentado con lo que te ha hecho daño, con lo que te ha aportado tanto, tanto de disfrute, al final son todas experiencias que por muy duras que puedan parecer a nivel del ego, son experiencias que hemos elegido como almas. Entonces, desde ese punto de vista es todo tan hermoso porque empiezas a ver la vida desde otra perspectiva, desde otro foco, ya empiezas a ver luz donde antes solo veías oscuridad. Y creo que es un tema que trae tela. Sí, además es difícil y es engañoso el perdón, ¿no? Porque digo, cuán difícil. Primero que hay perdones, vamos a poner como categorías de perdones, pero perdones, ¿no? Por lo menos ese es mi nivel de mirada, de no es lo mismo pedir perdón por algo que nos puede traer una dolencia que aquello que es más ocasional, ¿no? Y creo que implica mucho más trabajo cuando le damos esa profundidad, porque es algo que nos tiene atrapados. Para mí el perdón, eso porque a veces podemos decir, sí, sí, perdona, perdona, pero cuando vuelve a aparecer varias veces el tema, cuando vuelve a aparecer la persona, cuando vuelve a aparecer situaciones donde no me permite fluir en mi vida, ahí
como bien decías, habría que darle una miradita. Y ustedes dirán, ¿para qué perdonar, no? Creo que lo más importante es para nosotras mismos, ¿no? Que esto nos hace bien a nosotras, nos hace bien en eso de... Es muy agotador el perdón, o sea, el perdón, perdonar, ¿no? Y para mí por lo menos lo asocio con un agotamiento y con un Sí, esfuerzo a largo plazo. sí, Yo ayer compartía en el círculo lo que yo creo que es el perdón o lo que para mí es el perdón. Y para mí el perdón es liberación, Claro, es liberarte. Porque es que ayer lo comentaba a las chicas, creo que ir con rencor, al final el no perdonar es vivir lleno de rencor, ¿no? Estar continuamente eh, metiéndote basura negativa que no te beneficia en nada, ¿no? Entonces, el perdonar es quitarte una carga de encima y decir, y esto no significa que tú vayas a perdonar a una persona que te ha hecho daño y te vayas a ir de cañas o a tomar café, nada que ver, pero te quitas ese peso de encima. O sea, esa persona tú ya has perdonado y eso ha pasado ya a un segundo plano, ¿no? Entonces creo que el perdón es liberación, es quitarte una carga muy pesada, porque la mochila del rencor es muy, muy pesada y agotador. Agotador. Yo conocí a una persona que para mí era súper querida hace años y ella vivía llena de rencor continuamente, o sea, su levantar por la mañana era pensar en cómo fastidiar a esa persona que le ha hecho, que le ha dicho que la, o sea, era, decirle perdona por ti mismo era inviable. Y claro, la ves desde fuera y la veías tan sumamente llena de negatividad, llena de oscuridad, llena de maldad o de malicia, ¿no? No sé cómo decirlo, que era agotador. O sea, sí. es perdona y libérate, ¿no? claro. Yo creo, chica, uy, perdón, Karina, No, di. que yo iba a decir que yo creo, chicas, que muchas veces, ¿no? Estamos tan, como dice Noemí, ¿no? En el victimismo de pensar que la gente nos hace, que la gente nos dice, que alguien no ha hecho algo, que alguien no, ¿sabes? Que ha sido malo, que nosotros vivimos como malo y pienso, o realmente yo creo que el perdón empieza en nosotros mismos. ¿Por qué? Porque ni siquiera es perdonar a la persona, es que a veces nos machacamos a nosotros mismos porque cómo pudimos ser tan tontos de habernoslo creído, o cómo pudimos ser tan tontas para caer en esa historia, o cómo no pudimos ver de la manera que era antes, o cualquier cosa que nos queramos contar, ¿no? A veces pensamos le culpamos al otro, pero si rascamos un poco dentro de ese rencor, como decir, quizá el rencor empieza en mí, conmigo misma, por no haber visto esa situación, por no haber eh, previsto, ¿no? Que lo que iba a pasar, ¿no? Y entonces empezamos a automachacarnos y a luchar contra nosotros, y muchas veces lo que nos impide perdonar al otro, el que ni siquiera me lo he perdonado yo. Entonces, si no me lo perdono yo, es imposible que pueda perdonarte a ti. Sí, Claro, Y acá, la, perdón, acá Fátima nos escribe, dice, pedir perdón no vale para todo, hay que sentirlo para poder fluir realmente. Decirlo es fácil, hay que sentirlo, claro, porque de eso se trata. Perdona, Noemí, de eso se trata, de que el perdón no nos deje atrapados, porque en esto de primero descubrir, ¿no? A veces ni siquiera sabemos ponerle palabras, identificar qué es el perdón. Y en eso, siempre digo, nos lleva mucha energía. Y saber, yo digo, con esto que rumiamos, con esto que nos estamos sintiendo, si estamos atrapados, si estamos todo el día pensando, como bien decías, Noemí, esa persona está todo el día pensando cómo va a ser justicia para poder lograr al otro. Digo, a ver, muchas cosas que nos suceden
eh, pueden ser ocasionales, accidentales, incluso de personas que ni conocemos, ¿no? Que pareciera que no hubiera intención y nos quedamos, nos cambia el rumbo por lo sucedido. Y eso de lo que decías, Raquel, de descubrirnos si el perdón es para el otro y el perdón para nosotros, lleva un gran camino, porque vienen todas las emocionalidades primero, ¿no? Rencor, resentimiento, molestia, enojo, bronca. Y cuán importante es tomar contacto, como siempre decimos, o para pedir ayuda o para decir, bueno, no lo sé, pero esto me insume mucho. Noemí, yo te interrumpí, vos ibas a decir algo. No, lo que quería decir que, en referencia a lo que decía Raquel, que el perdón más difícil es el autoperdón, ¿no? Eh, Claro, Cuando nosotros nos tenemos que perdonar, eh, no sé, yo hablo, en mi caso, me cuesta muchísimo, me cuesta inclusive más que perdonar a otra persona que yo considere que me ha hecho algo que me haya podido dañar, ¿no? El culparte, el estar continuamente machacándote, es el perdón que más hay que trabajar. Creo que es el más difícil y el que en muchas ocasiones no llegamos a conseguir, ¿no? Lo conseguimos en un porcentaje, pero en otro cuesta. Siempre sale algo ahí que tienes que perdonarte. Sí, cuando las estoy escuchando, estoy visualizando como las dos caras del perdón. Las dos caras del perdón vistas desde el ego. Entonces, claro, mi sentir es como que hay personas que piden perdón con muchísima facilidad porque desde su ego y su falta de autoestima viven desde la sumisión, pero no se perdonan a sí mismos, se machacan a sí mismos, es decir, se están autodestruyendo. Y después está ese otro lado, ¿no? De las personas a las que, les cuesta un montón pedir perdón, también están desde el ego y desde la superioridad, que también es desde la Claro. falta de autoestima. Igualmente se están autodestruyendo, pero están destruyendo también a las personas que hay a su alrededor. Y claro, es algo que no se nos enseña desde chiquititos, porque yo estoy recordando, los padres lo hacen lo mejor que pueden. Yo no sé ni siquiera cómo se enseña, yo entiendo que se enseña con el ejemplo, no con la palabra. Y claro, yo recuerdo de pequeña, a lo mejor los hermanos se enfadan y mi madre siempre decía, venga, pídele perdón. Y claro, nosotros no, porque era como no, ¿sabes? No, porque yo tengo la razón, porque desde el ego. Y al final, venga, dale un abrazo y un besito. Y al final era como abrazo, beso, pero todos enfadados porque no queríamos ninguno de los dos pedir perdón, ¿no? Los hermanos. Y claro, todo eso es una enseñanza que tú vas llevando a tu vida y cada uno luego lo experimenta de una manera. Y me vino también una imagen de cuando de adolescente jugaba al baloncesto, de ellos, yo era requete educada. Entonces yo llegué a un entorno en el que la gente era así como muy agresiva y yo cada vez que sin querer daba un codazo o sin querer hacía algo, decía, ay, perdón, y me decían, ay, ¿para qué pides perdón? Era que les molestaba que pidiera perdón. Y claro, observándolo, ¿no? En perspectiva, pienso que curioso, ¿no? Cómo vive cada uno el perdón, cómo es incapaz de expresarlo, cómo te agarras al yo no pido perdón. Muchas veces confundimos el pedir perdón con que somos sumisos y no nos posicionamos. Por ejemplo, ahora en este punto de mi vida, yo pido perdón con naturalidad, no me cuesta, y hay personas que creen que eso significa que me estoy sometiendo, cuando en realidad, y es mi punto de vista, a veces, por ejemplo, tema Will Smith que salió por todos lados. Yo entiendo que si eso es cierto y no fue un montaje, yo siendo Will Smith sería capaz de pedirle perdón al cómico por haber reaccionado así, sabiendo que el cómico no hizo lo correcto. Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Pero si alguien a mí me agrede verbal o físicamente y yo reacciono mal, yo luego puedo ser capaz de decir, oye, perdona por mi reacción. Eso no quita que la otra persona lo haya hecho bien. Entonces ahí yo creo que hay como muchos juegos del ego que nos confunden a la hora de o pedir perdón o perdonar y liberarnos, como estaba comentando Noemí, y no darle tanta carga a algo que nos está esclavizando. Porque cuando no perdonamos y no nos perdonamos a nosotros mismos por cometer errores, que al final somos almas viviendo una experiencia, estamos viéndolo desde lo más elevado, es como, qué divertido, estamos jugando y bueno, nos hemos equivocado. Los niños juegan, experimentan, ensayo-error
y se perdonan y perdonan, lo hacen con toda naturalidad. Entonces yo creo que es desde el ego que estamos ahí como agarrados a esa dificultad para Sí. perdonarnos y perdonar. Desde luego, al final es un poco incoherencia, ¿no? Porque si a ti una persona te ha hecho algo que te ha hecho un montón de daño, eh, ¿por qué necesidad, ¿no? De estar continuamente pensando en esa persona, ¿no? Al final no te la quitas de la mente, siempre estás pensando en ella. Llega un momento que dices, mira, vale, ya está, lo pasado, pasado está, me hizo mucho daño, tal, lo que sea, ya lo trabajé, pero tú por tu camino, yo por el mío, ¿no? Y al final pero muchas veces el ego, el orgullo, ese negativo, ¿no? Te hace, como dice Guayarmina, el decir que si perdono o dejo de pensar en esta persona, me olvido de ella, es que, bueno, pues que estoy en sumisión, soy una persona cobarde, no sé, ese tipo de calificativos que suelen dar, ¿no? Pero que es la mejor opción. O sea, si yo no quiero saber nada de ti porque tú y yo no cuadramos, ¿qué hago pensando en ti todos los días? Sí, acá Miguel decía que, claro, dice, pero las personas que no piden perdón son personas orgullosas y altaneras. Y después, en función de lo que estaba compartiendo Guayarmina, dice, el perdón es una palabra muy importante para mí y eso lo valoro porque muchas veces nos equivocamos todos inconscientemente, ¿no? Y es tan real porque nos pasa a todos, y incluso con este ejemplo que dabas vos, Guayarmina, digo, seguramente cuando nos damos cuenta en esto que vimos todos, si es que no estaba armado, eh, habrá otro tipo de reacciones, ¿sí? Porque yo escuchaba y decía, bueno, ¿y cuál es el límite? Porque en esto hubo una agresión, ¿sí? Y alguien se defendió, no estoy para nada estoy diciendo, avalando que está bien, ¿eh? Y a su vez digo, ¿dónde está el límite? ¿No? El límite del otro y mi propio límite, porque ahí también está cómo juega el perdón. Y acá Fátima dice algo, chicas, yo voy leyendo y ustedes me dicen, ¿eh? Sí, Os voy a plantear una pregunta. ¿Es necesario pedir perdón o realmente hay que salir, fluir en las emociones que esa situación nos deja atrapados? Yo, yo le veo un valor muy grande el pedir perdón, porque eso habla de los valores que cada uno de nosotros tiene. Como decíamos, incluso Miguel y nosotras decíamos, bueno, cometemos errores, somos seres humanos, no somos perfectos, y si hay algo que haya sido consciente o no, dañó a otra persona, un chiste o lo que fuera, una broma o algo, que un exabrupto me parece muy loable en el momento que, que pueda hacerlo y que sea genuino y que sea real, yo le veo muchísimo valor, porque eso hace que me acerque a la persona, que yo hable por mí, más allá que la otra persona me perdone o no, me crea o no, va en concordancia con quién soy. Sí, y yo también. Para mí también es importante pedir perdón cuando considero que tengo que pedirlo. Eh, creo que el pedir perdón demuestra un poco tu humildad, ¿no? De persona, el saber reconocer pues que te has equivocado o que a lo mejor desde tu mapa no lo has hecho con esa intención, pero la otra persona lo ha recogido así, ¿no? Y le hemos notado. Entonces es empatizar con esa persona y reconocer, bueno, pues que en ese momento no ha sido un comentario o lo que sea acertado. Creo que el pedir perdón te hace humilde. Creo que no es malo, al contrario. Para mí es un valor también importante. sí, Sí, yo creo, chicas, que, que el pedir perdón y el perdón en sí está muy ligado también a los estados de conciencia, al nivel de conciencia de las personas. Porque cuando estamos en un nivel de conciencia más elevado, no vamos a decir ni muy súper elevado ni bajo, bajo, es decir, un nivel de conciencia en el que hacemos las cosas ya de forma consciente, en el que elegimos eh, las situaciones o elegimos las personas o elegimos con quién nos relacionamos de forma más consciente, ¿no? Sin juzgar realmente a la otra persona
ante las acciones mínimas. ¿Por qué? Pues porque vemos aprendizaje detrás de todo. Entonces, en el momento en el que desde ese nivel de conciencia vemos aprendizaje más allá de que me haya molestado o no, el busco el para qué me ha molestado esta situación, por qué yo me enfado o me molesto ante esta situación. En el momento que yo me pregunto eso, ya estoy perdonando, porque le estoy quitando a esa persona el peso de la responsabilidad de lo que ha hecho y yo me pregunto el para qué yo necesito vivir esta experiencia. Entonces ya no hay una necesidad de perdón como tal porque ni siquiera estoy culpándote de la situación al 100%. Es un 50-50. Entonces creo que depende mucho del nivel de conciencia en el que estemos, desde dónde miramos la vida, desde dónde miramos las situaciones, desde dónde nos relacionamos con el otro. Y si algo me molesta y si algo me enfada, ¿por qué me enfada y para qué me enfada? ¿Qué aprendizaje hay detrás de todo eso y qué tengo que aprender de esto y cambiar en mí? Sí, No sé qué y pensáis. además, sí, de hecho, hablando de este mí, desde cómo lo vivo yo, los niveles de conciencia varían. Es decir, no es que yo diga, wow, he alcanzado un nivel de conciencia súper elevado, sino que hay días, momentos en el que me siento conectada con un nivel de conciencia muy elevado, me siento consciente, me siento conectada, y de repente al minuto siguiente estoy súper desconectada, ¿no? Y ocurre que a lo mejor puedes reaccionar mal ante una situación porque no estás en el estado en el que tienes que estar, ¿no? Como estabas comentando, Raquel. Y aquí viene bueno, el recular. O sea, si uno, por lo que sea, reacciona de una manera de la que no se siente orgulloso o orgullosa, pues aquí viene luego ese paso, que para mí sí es un nivel de conciencia elevado, de decir, bueno, me equivoqué y ahora sí voy a pedir perdón. Una cosa que yo descubrí por experiencia fue el hecho de que yo siempre pedía perdón, pero pedía perdón por sumisión. Yo siempre pedía perdón porque necesitaba paz en mi vida y entonces odiaba el conflicto. De hecho, no me gusta el conflicto. Y mi tendencia siempre era pedir perdón. ¿Qué pasa? Que te encuentras con el fenómeno de que le pides perdón a alguien que vive desde el ego y la soberbia y te manda a cierto sitio, es decir, te trata con superioridad y se siente superior y tú todavía te sientes inferior y eso es un trabajo tuyo personal. Y luego está el regalo de la vida. Eso también es un regalo porque aprendes que hay personas que tienen esa soberbia y tú tienes que estar bien a pesar de, porque tú has hecho lo correcto, como decía Karina, desde tus valores. Pero claro, no desde la inferioridad y la sumisión. Está el otro lado que para mí es mágico, que lo descubrí con hermanos, con mis hermanos, con amigas muy íntimas, de pedir perdón, pero con el corazón, porque ya no era desde la sumisión, no era algo mental, porque tengo que hacerlo, porque es lo correcto, sino siento que tengo que pedir perdón porque hemos tenido una pedazo de bronca, porque cuando hay mucha confianza, puedes tener una bronca muy chunga en pareja, con hermanos, con amigas muy íntimas, y cuando yo pedía perdón desde el corazón, que eso fue algo que se habló ayer en el círculo y me encantó, no pedir perdón desde la cabeza, en plan tengo que hacerlo, pedir perdón desde el corazón, pues cambiaba toda la energía, porque claro, yo estaba conectada y de repente la otra persona que estaba súper enfadada, que no me hablaba, bajaba la guardia y ya ahí venía la conversación. La conversación, yo sabía que la otra parte también había sido a lo mejor muy agresiva, no había sido correcta, pero yo veía mi parte, que a lo mejor, pues mira, soy un ser humano y no había reaccionado como el Dalai Lama. Me enfadé y reaccioné mal o de una forma que no es la que a mí me gustaría siempre. Estar ahí como súper, pues no, soy un ser humano y me equivoco. Y se obraba la magia. Y entonces por eso Karina antes contestó a Fátima, creo que fue, el poder del perdón, cuando lo haces desde el corazón, se transforma la energía. Otra cosa es que la otra persona no esté en el corazón y esté en el ego, pero ahí sueltas la expectativa. Ahí sueltas la expectativa tú desde ti. Así lo vivo yo y así me encanta vivirlo porque me hace vivir en paz y en armonía. Como decía Noemí, mochila fuera. Yo pedí perdón, yo lo hice desde el corazón, me equivoqué, no soy perfecta, pero yo pido perdón por mi parte. La otra parte le pertenece a la otra persona. Y bueno, y si quieren sumo, porque se quedaron así como en shock, si quieren sumo,
Nos que como dejaste sin palabras. Sí, la se verdad las que robó. sí. Claro, yo a esto sumo el hecho de que cuando una persona vive desde la mente todo el rato, cabeza, 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 y no baja la emoción por miedo a sentir, porque, bueno, porque ocurre que a veces por miedo a sentir estamos aquí todo el rato y no nos perdonamos y no perdonamos desde aquí, sino desde la cabeza, pues ocurren cosas como las enfermedades. Ayer se habló de eso y las enfermedades nos hacen ser enfermedades, accidentes, situaciones que nos descolocan totalmente son los regalos de la vida que en el momento no vemos y nos hacen transformarnos completamente de ser a lo mejor mujeres súper rígidas y controladas a mujeres libres, ¿no? Mujeres y hombres, ¿no? Pero a evolucionar. Todo en la vida es un regalo, aunque en el momento a lo mejor no nos lo parezca. Es que es muy difícil, Guaya, darse cuenta de todo eso. Yo, cuando atravesé lo mío de la enfermedad, todos me decían, bueno, primero ser agradecida y al principio reconozco que agradecimiento ni sabía a qué ni a quién dar gracias. Y también me decían, perdoná, perdoná, perdoná. Y yo decía, yo no tengo nada, me revisé todo el árbol, chicas, del árbol de acá, amistades. Y yo decía, bueno, perdonar, bueno, y volví a chequear cuando me cae la ficha que el perdón era hacia mí misma, ¿no? Tenía mucho enojo por un montón de situaciones de no haberme dado cuenta, no había sido ni benévola, ni mucho menos, y la que se tenía que perdonar no estaba en el afuera, era Karina con Karina, yo con yo, digamos. Entonces, creo que yo la escuchaba, Raquel, y digo, ese nivel de conciencia en esto de tanto bucear y de tanto ver en qué lugar está el perdón, porque era muy fácil perdonar. Yo parecía Santa Karina que perdonaba a todos creyendo que venía por ese lugar y es más, nadie necesita, entre comillas, mi perdón cuando cada uno cree que está en sus valores y eso es una construcción entre las distintas amistades, familia o la relación. Digo, pero a mí me costó mucho la relación conmigo mismo. Y en eso el llevar estados de conciencia eh, para que ahí decir, bueno, ¿qué quiero perdonar? ¿Para qué quiero perdonar? Pude darme cuenta de situaciones o yo era muy chiquita cuando me pasaron determinadas cosas o no tenía la madurez. Entonces ahí un poco uniendo con estos de las enfermedades, digo, ahí fue cuando encontré que era el perdón hacia mí y ahí es cuando empecé a poder decir gracias, ¿no? Digo, en esto que, en este buceo y un poco estas charlas nuestras y nuestros compartir, y que cada uno resuene en estos aspectos, en buscarse, en verle que está el valor, si todo esto y toda la energía que pongo en el afuera vale la pena o no, si es por ahí el camino, qué estoy tapando, o sea, creo que el conocerse en la emocionalidad, que hoy es el perdón y todo lo que nos lleva a eso, digo, qué importante por lo menos a mí fue el hecho de perdonarme, ¿no? Creo que la palabra más fuerte, por eso empecé hoy con tantas cosas, digo, pero ¿por dónde empiezo? ¿Por afuera, por adentro o lo que fue más representativo? Creo Sí. que en ese plano el perdón fue muy valioso y como dijo Noemí, también empezó a liberar las espaldas, ¿no? Y a hacer una mochila más liviana o no tener nada ahí, ¿no? Exacto. Y dejas de ver juicios. Ya no hay juicios fuera. Tú ya entiendes las cosas de otro modo, te llegan de otro modo, ¿no? Ya no te afectan como cuando tú tienes que perdonarte a ti, que estás ahí con ese resentimiento, ¿no? Cuando te liberas de esa mochila del perdón, del autoperdón, se acabaron los juicios. Entiendes más porque esa persona actuó de esa manera o dijo esa cosa, ¿no? Empiezas a ponerte un poquito más en la otra parte, ¿no? No a pensar tanto desde el yo, desde el mí, desde lo que me hizo, desde lo que me dijo, ¿no? Desde cómo lo siento, sino el cómo se puede sentir esa persona para decir o para hacer esas determinadas cosas. Ojo, que no digo que se justifiquen Sí, sí, sí. ciertas situaciones, ¿no? Sino que ya lo ves desde otra perspectiva.
y Qué es bueno. liberador al final. Y hacernos Buenísimo. responsables, ¿m? Y hacernos Sí. responsables también, Claro, que esa situación no está en el afuera. Creo que eso también, si no es como que depositamos todo el afuera, ¿no? El que lo dijo como lo dijo, ¿no? Es como Sí. que no nos pertenece nada de eso. Sí, yo Qué también. bueno. Oh, No, sigue, Raquel, sigue, sigue, Goya. perdón. No, sigue, sigue. No, porque se te va. Yo la idea la retomo. Sí, bueno, no, nada, yo simplemente quería deciros que como Karina, ¿no? Yo también tengo una experiencia relacionada con la salud y el perdón, ¿no? Porque yo estuve un año de médico de prueba, intento de diagnóstico, de que lo único que me diagnosticaban era intolerancia una detrás de otra, ¿no? Y cuando yo llegué al mundo del crecimiento personal y cuando descubrí todo esto que eran las emociones, el cómo nos afectaban, el para qué de los síntomas, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y me di cuenta de que toda esa intolerancia me la generaba yo misma, porque en el momento en el que comía, alguien que había cerca mía, ¿no? Me decía cosas en las que yo tenía resentimiento, en las que yo culpaba, en la que yo tenía que perdonar y no se lo perdonaba, la que me generaban los síntomas era yo y la que me sentaban los alimentos mal era a mí. El día en el que yo tomé conciencia de que era a consecuencia de no perdonar y era a consecuencia de culpar a esa persona de la situación que yo tenía, me cambió la vida completamente. Fue un antes y un después. Los alimentos dejaron de sentarme mal, retomé mi salud en general y realmente no era una culpa real, sino que no tenía culpa de nada, simplemente cómo yo interpretaba lo que me decía en ese momento, en cómo yo vivía lo que me decía y desde dónde lo vivía, que no era desde la adulta, sino desde la niña herida a la que le están machacando todo el día y piensa que es la niña indefensa que tiene que tragar y callar, ¿no? Entonces, os invito a reflexionar sobre eso, desde dónde y desde qué punto reaccionamos con respecto a la otra persona en el momento que nos enfadamos. Porque muchas veces no lo hacemos desde el adulto, lo hacemos desde el niño, desde la herida de la infancia que está ahí y que en el momento que me tocan esa llaga salto. ¿Por qué? Pues porque ya lo tengo instaurado en mi inconsciente y forma parte de mi personalidad. Es decir, tocarme ahí es dar en mi herida y es por tanto no sé, me defiendo de la mejor manera que puedo en ese momento aunque no sea coherente ni lógica, y cuando yo la mire desde la conciencia, digo, ¿por qué hice eso? ¿Y yo por qué me enfadé por esa tontería? ¿Y yo por qué me sí. reaccioné así si realmente no tenía sentido hacer eso? Y muchas veces es porque directamente, aunque la adulta de hoy no lo haríamos, en la niña sí. Y en Claro, ese momento totalmente. estamos allí. Sí. El poder del perdón, cuando te planteas, ¿es importante perdonar o perdonarte? Pues ahí es donde viene todo eso, toda esa sintomatología de la que estás hablando. Pues claro que es importante, porque si no te enfermas e incluso te puedes morir si no eres capaz de soltar todas esas mochilas, porque el aprendizaje es ese, soltar. Y estaba pensando, claro, porque la gente se plantea, ¿qué es el perdón? ¿No? Muchas veces confundimos, quizás, el que perdonar a alguien es volver a tener la misma relación que teníamos antes de que ocurriera algo que a lo mejor para nosotros es imperdonable. Entonces aquí viene el cortocircuito, como digo yo, ¿no? Entonces, claro, Karina habló de los valores, que para mí es algo fundamental para a partir de ahí moverte. Tú puedes perdonar a una persona que te ha hecho algo que de cara a tus valores es imperdonable, es algo inadmisible en tu vida, una infidelidad en tu pareja, una amiga que te pone a parir, o sea, gente que te trata mal, ok, soy capaz de perdonarla, pero perdonar a esa persona no significa que luego, como decía Noemí, nos vamos a tomar una cerveza. No, 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 o sea, ya te perdoné, ya me liberé, ya no te quiero en mi vida. O sí, a lo mejor se perdonan, solucionan, lo hablan, hay una evolución, porque a veces hay saltos evolutivos en las relaciones de pareja, de amigas, pero aquí donde todo este juego súper complejo de lo que sería el perdonar, el perdonarte y a la vez que no entren en conflicto tus valores y lo que para ti es importante en tu vida.
yo, por ejemplo, una experiencia que tuve una vez con una persona que me hizo muchísimo, muchísimo daño, yo descubrí que no la había perdonado, una chica, cuando fui a clases de fitboxing y le daba puñetazos al suelo y yo solo veía su cara, ¿sabes? Era como, Dios, pero sentí una... Mira que yo pienso que soy una persona súper pacífica. Yo le daba puñetazos a aquel saco y yo, bueno, le ganaba a Armando, hacíamos competiciones, porque eran con competiciones, con puntos, con la fuerza con la que le daba, daba puntuaciones. Yo le ganaba a Armando, porque yo veía a esa chica y yo decía, es increíble que sienta rabia y rencor. Y yo pensaba que no, que la había perdonado, porque la había perdonado de aquí, de cabeza. Dice, Fátima nos tiene que dejar, jolín. Pati, Que un no- besazo, gracias por estar. y No, nos ves no, después, lo que queda no me nos ves después. después. Totalmente. Pero claro, entonces como herramienta para saber si de verdad hemos perdonado a alguien, podemos coger un cojín o algo para decir, oye, pues sí, no, no me dan ganas, o voy a romper el cojín, a rajar el cojín, a sacarle las plumas. Bueno, pues aquí hay algo que trabajar. Que luego eres capaz de perdonar porque ya te da igual y quieres retomar o no, pero hay que darse cuenta de que perdonar no siempre, 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 vuelvo al punto de origen, ¿no? No siempre es volver a estar con esa persona porque es como una confusión que hay. Ya perdoné a esta persona, ya otra vez tenemos que ser amiguitas. A veces no, a veces fue un Claro, aprendizaje. perdonar Nada, no es sinónimo de yo, olvidar. eso iba a Exacto. decir yo ahora mismo. O sea, al final, eh, yo hablo por mí, ¿no? Yo siempre hablo en mi ejemplo. Yo hay determinadas personas que han estado en mi círculo durante muchos años, actuaron de forma que yo me sentí agredida, me sentí mal, me sentí ofendida y hubo un tiempo en el que yo vivía con ese rencor, o sea, yo no los perdonaba, yo vivía desde ese ego, ¿no? Es cómo voy yo a perdonar si me ha hecho, si me ha dicho, si me, no, vuelvo eso al mí, ¿no? Y cuando te das cuenta de que lo mejor que puedes hacer es, ya, o sea, perdona y ya está. Y no olvides, ¿vale? Porque el olvidar volvería a caer en lo mismo, ¿no? Si olvido lo que me ha pasado, al final volvería a ser repetitivo, ¿no? Es un aprendizaje que he tomado y que cuando yo mire hacia atrás y entienda que eso me pasó por determinadas circunstancias, ahora estoy preparada, ¿no? Quizás ahora, bueno, quizás no, seguro que ahora eso no me podrá pasar otra cosa, pero no eso. Y a estas personas yo las perdoné y de hecho, si las tengo que saludar, las saludo, hay un trato cordial. Ahora, pues no hay cenas, no hay cañas, no hay, porque ahí entraría en incoherencia. O Claro, sea, para claro. mí es una persona con la que no comparto valores y si no comparto valores no tengo afín, ¿sabes? Es incoherente que yo salga a cenar con determinadas personas ahora, pero eso no quiere decir que yo haya olvidado, que yo haya perdonado eso que sucedió y que y que ahora pues que viva mucho más tranquila, Sí, y además estaba ¿sabes? pensando Se me mientras fue. hablaba, no, lo dijiste, o sea, se entendió el mensaje. De hecho, mientras hablabas estaba pensando que, claro, el perdón es un camino de ida y vuelta. Muchas veces una tiene que sola hacerse el trabajo, o uno, del perdón. ¿Para qué? Para liberarse Eso de esa es. persona. Hola, Alan. Para poder vivir en sintonía y en coherencia contigo misma. Y a lo mejor ni siquiera le vas a decir a esa persona, te he perdonado por lo que me has hecho, pero puedes hacer un trabajo con una carta, puedes hacer una Claro. meditación, puedes Eso es. trabajarlo. Claro, ¿Qué pasa? yo hice el trabajo de la carta, o sea, y de hecho una de estas personas, cuando nos encontramos por circunstancias, ella intentó hablar, ¿no? Del tema en concreto y del por qué ella no es necesario, o sea, eso ya está atrás, no es necesario, ya está, es que yo ya no lo necesito. Sí. Eh, y yo hice el trabajo de la carta, me parece súper, súper poderoso. También tengo que decir que yo luego la carta la quemé, tiendo, Menos mal tiendo que a quemar. quemaste la carta. Tiene que Quiero, más. quiero Bueno, compartir esto, ¿no? Para que los que se van sumando, y quieran aportar o preguntar y nos queda todavía un ratito con el compartir de cada uno. Si lo que estabas comentando, Noemí,
también se puede aplicar porque a veces nos quedamos enroscados a estas personas que no están ya más en este plano. Entonces van a ser nuestros trabajos, ¿no? Y en eso que puede ser, como decían, acá le decimos almohadón o cojín, y después lo podemos hacer o cualquier actividad o una carta o aquello que podamos hacer y contarnos cómo nosotros o cómo la persona se ha sentido. Es decir, lo que yo siento es, ¿sí? Bronca, enojo, rencor, ¿no? Y un poco esto es en ese fluir de esa carta para sacar todo lo que tenemos ahí. Justo Cecilia dice, justo me preguntaba cómo se perdona a alguien, ajá, que no se arrepiente. Mira, es primero no estar, por lo menos es lo que ahora Sí. abrimos entre nosotras. Primero creo que no esperar más del otro, porque no va a venir porque no es consciente o por ahí no se da cuenta el efecto. Si es una persona con quien se puede hablar y sin echar, digamos, rencor y uno poder expresarse, ¿no? Lo que a mí me sucede es, lo que a mí me pasa es, lo que me genera en esta situación, ¿no? Haciéndose responsable cada uno de nosotros cuando se expresa cómo se siente, desde ese lugar lo puedes hacer. Y si del otro lugar está totalmente cerrado, vedado, porque no es de su interés, porque no puede, porque no sabe, eh, el trabajo es netamente tuyo para dejar de esperar algo que quizás aún no llegue o no llegue. No sé ustedes qué piensan, chicas. Sí, estaba pensando varias cosas a la vez. Una es la empatía, la que la nombró Ujú. antes Noemí, el ponerte en lugar de la otra persona simplemente por comprender la situación. A veces la situación va a ser absolutamente incomprensible porque es verdad que hay situaciones que ya se salen de nuestros esquemas, de nuestra realidad cotidiana, de lo que para nosotros es normal. Y no obstante, como decía Karina, como hemos estado hablando por aquí, el perdonar es importante para liberarnos nosotros. Es decir, si nosotros no perdonamos, estamos enganchados a una persona con un hilo energético que nos está chupando, vampireando constantemente y nos estamos tomando el veneno del rencor, de la rabia, de la tristeza, de la injusticia, nos lo estamos tomando nosotros, esperando que sea la otra persona de alguna manera la que sufra porque estamos cabreadas o cabreados. Entonces, ese ejercicio de perdón realmente se realiza con herramientas como las que hemos estado nombrando. Noemí habló de la carta, Karina habló de trabajarlo desde ti. Mm, hay múltiples maneras de trabajarlo, pero no hay que esperar, como decía Karina, expectativa, no hay que esperar que la otra persona ni que reciba nuestro perdón, ni que se arrepienta, a nivel personal, que a nosotras nos encanta hablar desde nosotras, porque creo que es súper potente el hablar desde ti para que la persona entienda. Pues a nivel personal ha habido personas que a mí me han hecho mucho daño. Obviamente estamos hablando de ego, personalidad, porque son juegos que nos montamos en el planeta para experimentar y aprender, pero hablando desde lo que yo sentí, en el momento en el que lo sentí, fue mucho sufrimiento, fue mucho dolor, y yo sentía rabia, fue terrible para mí, hay cosas que para mí han sido muy terribles, y yo las he perdonado cuando por fin me he dado cuenta de que eh, la otra persona da lo que tiene, cada uno da lo que tiene, no se puede pedir peras al olmo. Entonces, si la otra persona tiene un nivel de conciencia, como decía Raquel, diferente al tuyo, y tú eres capaz de ver cosas, incluso colocarte en en el lugar de la otra persona y ver que tú no habrías actuado de esa manera, y sueltas, y no es un trabajo fácil, es un trabajo que hay que hacer, pues, o con herramientas que tú mismo te apliques, o con un profesional a tu lado, pues al final te das cuenta de que perdonar es una manera de desapegarte de esa necesidad de vivir desde el victimismo y pensar, pobrecita, pobrecito de mí, mira tú todo lo que me hizo, yo con lo buena que soy, yo nunca he hecho nada malo, yo le di mi vida, yo le di mis hijos, yo le di... O sea, al final empezamos con ese rollo victimista y en realidad es, vale, yo elegí esa experiencia, aprendo y desde ahora avanzo hacia adelante y me libero de esa persona que me está enganchando. Es como un ancla en el mar que me tiene el barco parado. Yo quiero avanzar, poner velas y disfrutar de mi libertad y llegar al infinito y más allá, porque
el horizonte al final nunca llegas al horizonte. Pues eso, o sea, si verdaderamente queremos avanzar, disfrutar, vivir nuestras vidas, tenemos que levar anclas, creo que se llama, quitar anclas de todas esas personas y conectar con otras personas que verdaderamente sí nos van a aportar, porque cuando dejamos atrás a esas personas y esas experiencias que nos están limitando, porque nos están limitando y nos están haciendo sentir tan infelices, vamos a encontrar nuevas experiencias, nuevas personas que nos van a hacer crecer muchísimo más. Sí, a mí hay una manera, chica, que me gusta mucho también del perdón, ¿no? Porque habláis de la carta, del almohadón. A mí, el visualizar a la hora para perdonar me ayuda mucho, porque a lo mejor tú no puedes ponerte delante de la persona con la que te pasó y decirle a la cara, oye, mira, lo siento, te pido perdón necesito decirte lo que sea. Hay veces que no somos capaces porque hayamos roto el vínculo con esa persona a consecuencia de lo que nos pasó, porque no seamos capaces de ir a decirle eso por el motivo que sea, ¿no? Hay muchas veces que es muy difícil o simplemente si la persona ya no está, ¿no? Está como hablaba ahí en otro plano. El poder visualizarla, que la tengo delante y decirle todo lo que le tengamos que decir, alivia mucho la parte emocional, porque el inconsciente no distingue si la persona está realmente o no está, si está físicamente delante de nosotros o no está. Para el inconsciente está ahí. Y si yo hago mi trabajo de perdón, si yo expreso lo que siento, si yo le pido perdón a esa persona desde el amor y desde el corazón y desde el saber que te perdono, me perdono y que esto es positivo para los dos, para, como decía Guayalmina, ¿no? Romper ese hilo de energía que nos está haciendo daño tanto a ti como a mí. Y en el momento en el que yo te pido perdón, aunque sea a nivel simbólico, aunque sea visualizándote que, uy, perdón, visualizándote que, visualizándote que estás ahí, realmente es igual de efectivo que si fuese a tu casa, te pitara la puerta y lo hiciera, porque yo me libero a nivel emocional, yo mi peso emocional, mi mochila, como decíais, la vacío, entonces me da igual qué trabajo hagas tú, y yo soy de las personas que siento que la energía llega a la otra persona, y aunque no sepa qué hemos hecho, que recibe, ¿no? Esa información a nivel inconsciente, aunque no sea consciente de que le he pedido ese perdón, sí que quizá hay un alivio, ¿no? En ese resentimiento que le queda cuando piensa en ti también, ¿no? Y una cosa súper importante, antes Noemí habló de quemar la carta, ¿vale? Porque se quema la carta, porque el otro día he escuchado un TikTok muy divertido de un psicólogo hablando con una paciente y decía que si había escrito la carta y la había quemado, dice, ah, había que quemar la carta. Entonces ahí tengan en cuenta que quemar la Claro. carta con mucho cuidado, no se queman personas ni nada de eso. Y No, no, no. enterrarla, no se olvide enterrarla, por favor. No solo leerla y quemarla, Enterrar sino la carta, no a la persona. enterrar. Porque la mente es como una parte, el quemar la La carta mente hay veces que te llega donde te ves con un pico y una pala para enterrar la carta. Puedes realmente, visualizarlo. realmente es un Sí, súper bien. ritual. Sí que hay un ritual que se hace porque para el inconsciente lo que no se entierra queda como abierto, ¿no? Por eso las personas cuando Bueno, se desaparecen y no se puede enterrar un cadáver, le queda ese duelo sin hacer, ¿no? Queda abierto. Entonces, Lo está viendo todo, pero real, ¿eh? bueno, pues lo que os estoy decía, visualizando todo, pero es una Dice, yo cosa. la tiro al Claro, baño para el sí, océano, a la carta, pero claro. Ah, Noemí, me da miedo preguntarte a quién estás visualizando que te ríes, dónde lo pusiste. yo a varias personas a la vez. Estoy visualizando el cómo voy a hacer tanto porque es que hay unos cuantos. Es que tengo para algo. Como decía Raquel, el poder de la visualización. O Pero, sea, se vale visualizar burradas, porque son visualizaciones, pero en la realidad no, ¿eh? No, no, y además no, digo, pero qué buena te forma libera también también, ¿eh? Te libera. el humor, eso te iba a decir justo, el humor y colocarles estas cosas también nos libera, ¿no? Como esa carta, como sacarnos una sonrisa, como
como pensar situaciones que obviamente no van a ser reales, pero en eso también es aceptar, ¿no? Un poco acá decía Emilio antes, a ver si lo tengo por acá, se están riendo, ¿eh? Hay sonrisitas por todos lados. Dice, el perdón es aceptarnos a nosotros mismos y valorarnos. Y digo, en esto, ¿no? Uniendo todo lo que nos está pasando, porque Noemí después nos vas a contar con nombre y apellido, todo. Lo queremos ahí. Porque acá lo Obligado. vamos a tirar, acá, digo, océano cerca no tengo, pero lo podemos tirar a un río, un lago, a la pileta, a donde te ayudamos. Si te resulta muy pesado, te ayudamos, Noemí. Sí, porque yo creo que hay uno para cada una. Cada una podéis tener el vuestro. No pasa nada, si te Bueno, ayudamos, Claro. Hay sí, una sí. pregunta, ¿la carta tiene que Estoy ver? pensando dónde tengo la pala de cuando vino la Filomena, que se me llenó la terraza de nieve, tú estás con la pala. ¿Dónde metí yo la pala? La o escondí sea, mucho, el yo tiempo creo. nos ayuda a todos los que estamos aquí a saber que con Noemí no hay que meterse. Bueno, y Perdón, contigo Y Noemí, con una tampoco, pala, porque tú perdón. haciendo kickboxing. con ninguna. Nada, muchas palabrerías y luego. Sí, no, es el poder Luego de la me sirve con visualización. nada, una cartita, una foto. Sí. Noemí, déjame Y ya preguntarte, está. ¿cuántas carillas tiene esa cartita? ¿Cuántas? ¿Cuántas? Carillas, hojas. ¿Cuántas hojas tiene esa? Es que es un libro, creo. Sí, Por eso necesita la Es un pala. tocho. Claro. Claro. sí, algo que se repite mucho en las personas que son así como muy sensibles y buenas personas y que dan tanto y que se dan tan poco a sí mismas, es precisamente esto de lo que estás hablando, Noemí, ¿sabes? Porque nos ha pasado a todas, creo que nos podemos incluir las cuatro, que claro, que recibimos muchos palos, que evidentemente la vida nos está regalando aprendizajes, pero nosotros lo vivimos como, como víctimas, ¿no? De por qué a mí, por qué, ¿no? Hasta que por fin te das cuenta de que, oye, han sido experiencias brutales a través de esos personajillos que han venido a enseñarnos, son grandes maestros, que no queremos en nuestras vidas. Ya nos enseñaron Eso es. lo que nos Ya tenían que está. enseñar. Ya se pueden ir, Claro. se El, fueron. el otro día vi. Ay, perdón, Karina. No, no, dime. Eh, el otro día vi un TikTok de un, no sé si era un psicólogo o un comunicador de estos de desarrollo personal. Dice que había tres formas de perdonar. Una perdonando y entendiendo, ¿no? Pero regresando. Otra perdonando, entendiendo cómo es tu reacción, por qué estás así, ¿no? Y, y bueno, teniendo una relación cordial. Y otra, entendiendo y echando, ¿no? Y al final yo creo que dependiendo con qué personas y con qué situaciones es la mejor opción, ¿no? Es perdonar, entendiendo, pero tú ahí y yo aquí. Claro, es que, claro, cada persona es un mundo, cada situación es diferente y es verdad que se puede dar una Claro, situación en la que, Noemí, tú te equivocas, yo me equivoco, entramos en conflicto y podemos estar incluso años sin hablarnos. No quiero que sea así, me refiero que pon tú que esa sí, experiencia haya sí, sí, ocurrido que puedes. y de repente hay un reencuentro, lo hablamos, yo te pido perdón, tú me pides perdón, y entonces hay una vuelta a la conexión. Después hay situaciones que no son así porque a lo mejor ha habido un Claro, abuso hacia ti y la otra persona tiene otros valores y va a seguir abusando por mucho que tú perdones, es decir, entonces, claro, eso hay diferentes que maneras y sí que, es importante, creo que el aprendizaje está en saber distinguir a qué personas permitir que se queden en tu vida, qué situaciones permitir que se queden en tu vida, a cuáles decirles chao y en todo ver un aprendizaje, porque eso el es, error está eso es. en pedir perdón o incluso que te pidan perdón, pero que luego todo vuelva a ser lo mismo. Entonces eso no sirve para nada, porque es un Eso es, perdón efectivamente. de boquilla para afuera, no es un perdón de corazón, de transformación, ¿no? Y la verdad es que el perdón tiene Sí, un sí. poder brutal de conexión con las personas, de conexión contigo misma y de crecimiento, de sanación, porque estábamos hablando de enfermedades incluso gravísimas. ¿Te perdonas? Que no es me perdono, sino
empiezas a entender de lo que hablaba Karina antes, de lo que muchas mujeres hablan cuando tienen enfermedades, hombres también, y de repente cuando comprenden que lo único que tenían que hacer era perdonarse a sí mismas por cosas, por heridas que tienen de la infancia, como las que hablaba Raquel, que sigues repitiendo sin darte cuenta, y cuando eres capaz de hacer eso y soltar, de repente tu vida se transforma completamente y tu salud. Total, total. Sí, sí, además que es así. Mira, hace poco me hicieron una sesión de transgeneracional para ver ahí mi árbol y yo he vivido mucho culpando, ¿no? Por mi infancia, por tal, pues a mi madre. Yo vivía culpando a mi madre, ¿no? Y nunca me había prestado atención a ver, mi madre era ciega desde que me tuvo a mí. Y en esta sesión entendí que lo difícil que es para una mujer de 18 años entonces perder su visión. Total. Yo nunca me había parado a pensar, ¿no? Que haberme puesto en su piel. Y llega un momento, ¿no? Que después de años dices, jolines, es que Sí. ahora en este momento digo, jolín, es que ahora como que me siento hasta mal, ¿no? Culpable. Por haber culpable. Y jolín, es verdad, ¿no? Es un poco trabajar y encuentras cosas que ni siquiera se te pasan por la cabeza, pero que son evidentes. Yo veía que mi madre Sí. no era ciega, todo el mundo lo ve, pero nunca yo me había parado a pensar lo que es para una persona perder su visión en su adolescencia prácticamente, ¿no? Con 18 años, con una hija chiquitita a la que no pudo ver físicamente. Entonces, vamos a dejar de juzgar, vamos a dejar de criticar, vamos a entender un poco las posturas de las otras personas y por qué, y que los actos que cometen vienen por algo. Y repito, no justifico ciertos Sí, sí. ciertas cosas, ¿no? Pero hay que empezar a empatizar un poco y entender que la otra persona reacciona de determinada forma mm, también por algún motivo, ¿no? Sí, de hecho, en lo que tú acabas de decir, de no justificar, yo tengo tendencia a dar explicación a todo, a analizarlo todo, para poder comprenderlo y para que las otras personas lo puedan comprender. Pero cuando la otra persona no es capaz de entender que eso es una explicación para poder entender el contexto, sino que lo ve como una justificación, ¿sabes? E incluso hablando de empatía, tema Will Smith, que puede ser cualquier otro, ¿no? Pero yo me puse en todos los lugares, ¿no? Y claro, hoy de hecho la conversación de la comida fue ese, con Armando. Yo le decía, yo no quiero hablar de esto, ¿sabes? Era como, te tienes que posicionar o esto o lo otro, ¿no? A las personas en general hay como una tendencia, ¿no? A posiciónate, si entiendes, este, no tienes las cosas claras, no, o sea, no tiene nada de malo, Claro, al contrario, pienso que es maravilloso ese trabajo que tú has hecho de empatía para poder comprender a la otra persona y poder claro, es perdonar y así. liberarte, y luego viene todo el complejo entramado de emociones que Eso entrañan es, al perdón, después viene la culpa, el no eso sé es. cuánto y el no sé qué, ¿no? Entonces, Claro. potente trabajo, ¿no? El que has hecho. Sí, es muy potente. El empatizar es importante. En el tema este de Will Smith, por ejemplo, a ver, yo no justifico la agresión, pero si a lo mejor te paras a pensar, ¿no? Para que él reaccionara de otra manera, o sea, de esa forma, ¿qué llevaría atrás, ¿no? ¿Qué es lo que se estaría arrastrando con su mujer, ¿no? O sea, el ver cómo agreden a su mujer de esa forma, a, yo creo que ahí tienen algo que les ha tocado, que es una herida, ¿no? Como que han metido la mano en esa herida y él ha reaccionado, ¿no? No ha pensado, ¿no? No ha pensado con claridad y ha reaccionado de mala forma, quizás, ¿no? Sí, porque podía haberlo hecho de otra manera. Pero también tiene Sí, su cosita ahí. Yo quiero, chicas, se nos ha pasado la hora volando, pero hay algo que nos escribió Emilio, resonando lo que habías contado, Noemí. Dice, agradecer que gracias a ellos somos lo que somos. Dice, tengo una hermana no vidente y por muchos años fui sus ojos y gracias a ella aprendí a ver, a mirar.
Yo creo que mejor cierre que Qué ese. bonito, Gracias, Emilio. Bonito. gracias Emi por compartir Gracias. eso. Eh, y creo que de esto se trata, ¿no? Como para ir cerrando, que el perdón, me voy a quedar con las últimas palabras, es aprender a vernos, a ver a la otra persona y a mirar realmente qué hay detrás de eso y, y sacarnos todo lo que nos implique las emocionalidades que no nos aporten en la funcionalidad del día a día. Chicas, se nos pasó volando. Esta palabra era muy power. Gracias, gracias a vos. Acá nos ponen gracias, gracias, gracias. Corazoncitos, mandamos todo, todo. Buena Muchas semana gracias a para todos. todos. Nos vemos la semana que viene, chicas. Nos vemos el lunes. Chau, Besos. chau. Chao.